La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. La marimba llegó con la esclavitud. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos. ¿Qué ha hecho la televisión para mostrar la importancia de la marimba? ¿Por qué es tan importante preservar el patrimonio inmaterial de la humanidad? Sí, he visto varios programas que muestran el patrimonio cultural de la humanidad. Tengo de pronto un par presentes, como lo son el desierto de la Tatacoa o los monumentos como tal de la ciudad de Cartagena, pero hay uno que de pronto ha marcado un poco más como todo el recorrido de mi vida, porque es de la ciudad en donde yo crecí, y es más que todo como los paisajes del eje cafetero. Me gusta que se muestren estos programas, número uno, ¿por qué? Porque dejan en alto nuestro país, dejan en alto nuestra cultura y de alguna u otra manera le muestran a la humanidad que esto, por más tiempo que pase, siempre va a estar presente. Siempre va a estar presente nuestra cultura, siempre va a estar presente como las creencias positivas que deja como tal nuestros antepasados y todo lo bonito que tiene como tal nuestro país y nuestros antecedentes. Sí, he visto programas que representan el patrimonio cultural de la humanidad, en este caso de Colombia. Siento que el que más me ha marcado y el que más me ha gustado es El Profesor Supero, desde que era muy pequeña hasta ahora. Incluso puedo decir que se puede seguir aprendiendo de este tipo de contenidos, en donde la historia se cuenta de una forma diferente, de una forma didáctica, no solamente para niños, sino también para adultos, y de la que se puede aprender mucho. Además, creo que cualquier persona que no sea de nuestro país y quiera aprender, lo puede hacer de este tipo de contenidos, y siento que eso es lo que le hace falta en este momento a la televisión de forma general, de forma masiva. Si bien existen los contenidos, la idea es que no se pierdan, que se sigan mostrando, que sea una esencia positiva y que se dejen de lado tantas de pronto culturas de la violencia y se hable más de este tipo de cosas en nuestro país. Digo que sí, en algunos tal vez los más típicos, Nat Geo, la National Geographic, Discovery, el canal alemán DW, también Arte, que es otro canal europeo. Me parece que transmiten muy bien y a toda clase de público el contenido cultural, patrimonial, histórico. Y creo que este tipo de contenido llega de una manera mucho más fácil al público en general, mucho mejor si es por la televisión pública. Creo que son muy necesarios este tipo de programas para el público en general, ojalá por la televisión abierta, por la televisión pública, y es la mejor forma de acercar a todo tipo de público a este tipo de contenidos. De acuerdo con la UNESCO, la marimba forma parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y con ella los cantos y bailes del Pacífico Sur colombiano y de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas. Pero además de un instrumento musical, también es un símbolo de resistencia de los africanos que llegaron a América esclavizados y que lograron liberarse como cimarrones.
Sin embargo, la marimba y muchos instrumentos similares que se golpean con una baqueta, como puede ser el vibráfono o el xilófono, han aparecido en diversos lugares del mundo. Por eso es común oírla en música africana, centroamericana, pero también en orquestas de jazz y orquestas sinfónicas y filarmónicas. En repetidas ocasiones, Señal Colombia ha emitido programas donde se valora y se divulga la importancia del patrimonio cultural inmaterial del país. Y la marimba ha aparecido en diversas producciones, por ejemplo, en algunos de los capítulos de la serie Festivaleando, en transmisiones del Festival Petronio Álvarez, que se lleva a cabo en Cali. Y muy recientemente, Señal Colombia emitió, junto con Telepacífico, El viaje de la marimba. Por eso hoy en Todo lo que vemos nos queremos preguntar, ¿la televisión puede ayudar a preservar el patrimonio inmaterial de la humanidad? ¿Qué tanto hacen los medios de comunicación por preservar estos valores culturales ancestrales? Mi nombre es Osvaldo Moreno, tengo 56 años y vivo en la ciudad de Bogotá. Patrimonio lo entiendo como el grupo de elementos que recibe uno de sus antepasados y que van formando como una identidad, le van dando también como una riqueza a la vida de cada uno de nosotros. Lo que primero se le viene a uno a la cabeza son las murallas de Cartagena, que ese es patrimonio histórico. Pero hay una serie de herencias que también son patrimonio y de pronto no son tan promocionadas. Paisajes colombianos que también forman parte de patrimonios, pues en la UNESCO. Temas como musicales, autóctonos de Colombia, creo que también entran a formar parte de esos registros de los patrimonios culturales de la humanidad. Creo que como colombianos nos falta un poquito apropiarnos de esas raíces. Lamentablemente ve uno mucha gente que se avergüenza de eso. Pareciera vergonzoso tener raíces muiscas o chipchas, o sea, partiendo por ahí. Entonces considero que sí se debería sentir un poquito más de orgullo por eso que nos ha precedido aquí, que nos tiene aquí, que nos hace ser como somos, que nos hace vivir la vida como la vivimos aquí en Colombia. Entonces, de pronto que un programa nos llevara a cada uno de esos patrimonios, nos lo contaran, nos lo presentaran, entonces ya a uno le queda más fácil identificarlos y reconocerlos y de pronto hasta presumirlos. Queremos entender mejor qué significa patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y por ese motivo hemos invitado al programa a Adriana Molano. Ella es viceministra de Cultura. Doctora Molano, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Hola Eduardo, muchas gracias por invitarme al programa y un saludo a todos los televidentes. ¿Qué es el patrimonio inmaterial de la humanidad? Bueno, el patrimonio inmaterial son todas las representaciones, los usos, las prácticas que tiene una comunidad que se heredan de generación en generación y que están vinculadas a su identidad.
Y el patrimonio de la humanidad se refiere a lo que está inscrito en listas de registro y listas de prácticas, una que es la representativa, otra que es la que está en riesgo y otra que son las de buenas prácticas de la UNESCO, que responden a una de las 7 convenciones de cultura que tiene la UNESCO, que es la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Estas listas se han hecho con el fin de mostrar o de visibilizar en el mundo prácticas que representan y que están vinculadas con comunidades y con sus territorios y que buscan generar una conciencia en el mundo para su fortalecimiento, o que están en riesgo y que necesitan de la ayuda de la cooperación, o que han sido ejercicios de fortalecimiento y de rescate propios de una comunidad y que sí quieren mostrar como buenas prácticas. ¿Qué importancia tiene resguardar ese patrimonio? Bueno, esta convención justamente nace por el riesgo y por el temor que hay a nivel internacional. En principio, por las pérdidas de las lenguas, sabiendo que las lenguas, cuando se pierde una lengua, se pierde toda una cultura. Se busca salvaguardarlas, pues porque sabemos que están en riesgo por todas las dinámicas globales, mundiales, por todas las políticas nacionales, por la manera en que está funcionando el mundo. Todas estas prácticas son frágiles, tienen muchísimos riesgos. Y protegerlas quiere decir que las comunidades hagan conciencia de lo que tienen, de lo que vale lo que tienen, de lo necesario que es para sus vidas culturales, para sus vidas también en un territorio. Y el rol del Estado, de los distintos actores que intervienen en un territorio, es cómo se le generan las condiciones relacionadas con el desarrollo, en principio con el desarrollo sostenible, para que esas prácticas se sigan manteniendo vivas. Entonces es importante, pues, porque es lo que tiene que ver con la identidad de los territorios, de las naciones y de la humanidad. ¿De qué manera o de qué maneras se preserva el patrimonio inmaterial de la humanidad? Primero y lo más importante es lo que te estaba diciendo antes, y es que tanto esas comunidades como quienes tenemos la función de apoyar a esas comunidades o de acompañar a esas comunidades, tengamos la conciencia de lo que tienen, de lo que valen en términos de diversidad, de lo que valen en términos de desarrollo. Y a partir de eso se hace lo que se llaman planes de salvaguardia, que es un acuerdo social y administrativo que permite que protejamos, que resguardemos y que salvaguardemos. La salvaguardia solo la pueden hacer las mismas comunidades, y nosotros lo que tenemos que hacer, todo el resto de actores que intervenimos, lo que tenemos es que generar esas condiciones. Entonces un plan de salvaguardia se hace en un proceso participativo en el que se hace un diagnóstico, cuáles son los problemas, los riesgos externos, internos, y cuáles son las soluciones. Pero sobre todo es fortalecer esas organizaciones comunitarias que son las que permiten que esas prácticas y que esos conocimientos se transmitan. ¿Por qué es importante que se fomente el interés por el patrimonio inmaterial desde la televisión pública y desde la televisión en general? Pues yo creo que la televisión pública tiene que jugar un papel fundamental, porque uno de los grandes problemas que tenemos para salvaguardar el patrimonio inmaterial es la falta de conocimiento y la falta de conciencia. Y en eso yo creo que la televisión pública, en términos de visibilización y también de la televisión pública pedagógica, tiene que cumplir un papel muy importante para que ampliemos esa conciencia, para que la gente entienda, la gente que vive en el Pacífico entienda qué significa la marimba, que no es solamente una música, que tiene que ver con un territorio, con una espiritualidad. Es un papel para mí pedagógico y de visibilización. ¿Cuáles pueden ser las diferencias entre los países que valoran y preservan su patrimonio inmaterial y aquellos que lo desdeñan o no le prestan ningún tipo de atención? Toda. Y tiene que ver justamente con el relato de nación, tiene que ver con... Yo creo que en Colombia hemos desconocido absolutamente la fuerza y el conocimiento y lo que nos puede dar como país todo este patrimonio vivo. Entonces aquí es muy nuevo, el tema del patrimonio vivo es muy nuevo, la protección, la salvaguardia y sobre todo la función pública. Las comunidades han sabido transmitir, han sabido salvaguardar, pero en medio de la guerra, en medio del conflicto, en medio del dolor.
Y yo creo que estamos en el momento de darle la vuelta a eso y de que Colombia se mire a sí misma, mire su cocina tradicional, mire su patrimonio vivo y desde ahí genere esas políticas y genere también ese relato de nación. Doctora Molano, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, Eduardo, muchas gracias por esta entrevista, corta, concreta, pero hasta una próxima que podamos conversar un poco más y desde los ejemplos sobre todo. Lo interesante es que se vayan a San Basilio de Palenque, que se vayan a las parteras del Pacífico, que se vayan a los cuadros vivos de Galeras y desde ahí pues juntos eduquemos y protejamos y salvaguardemos ese patrimonio. Y ustedes, quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Buenas, soy Iber Gómez, vengo de Timbiquí, Cauca. Soy músico, mi profesión es tocar la marimba. De los instrumentos ancestrales, ahí está la marimba, el bombo, cununo, guasá. El bombo, como dicen los indígenas, que el bombo representa el sonido de la tierra. Al representar un elemento de la naturaleza, al venir de allí, al ser construido con elementos que brotan de la tierra, a través de su sonido tú inmediatamente te conectas, te transportas. La marimba es un instrumento, es patrimonio cultural, incluso se ve en el himno nacional. Pero la marimba es un instrumento natural, hecho de palma de chonta. La marimba es un sonido de agua. Como digo yo, es sonido de los árboles, es como si estuvieran representando el bosque y eso lo lleva a uno como a otro universo, otro ambiente. Muy bueno. Sí, la marimba a mí me motivó mucho porque yo sentí como que se podía combinar. Lo que pasa es que la música que yo me gustaba anterior era el rap, pues, y esa era una música que yo la sentía que uno iba como algo muy básico. Yo me pareció como combinar la marimba con el rap o el reggaetón, como quise. Yo bailaba mucho el rap y esa música. Y eso me motivó después a aprender a tocar la marimba en lleno. Entonces ya no me fijé más solo en el rap, sino que en la música folclórica. Ya en el curulao, la juga, el bunde, yo dije, Dios mío, ¿qué cosa es? Esto es algo bonito, riquísimo. Sentía que eran otros colores, que tocaban que mostrarlo. Sigo mucho la música del Pacífico y la música tradicional, pues lo que uno ve. Y es bueno que lo sigan mostrando las canales de televisiones. Yo he disfrutado del Petronio Álvarez. Y como lo transmiten en la televisión, es muy bueno que todo el mundo lo reconozca. Lo tradicional es lo bonito, es chévere. Y entonces de eso se quieren, que se siga conectando mucho más. Ya lo que uno toca acá ya existe.
Cuando estoy acá en el Pacífico, yo siento que mi cuerpo es de allí, mi esencia es de allí. No necesito leer un libro, ni escuchar musicólogos, ni investigadores, para sentir que mi marimba, la que yo toco en el Pacífico, viene de acá. O sea, yo lo sentí. Desde casa, hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos conocer algunos detalles de la realización del documental El viaje de la marimba y por ese motivo hemos invitado a su director Marino Aguado. Marino, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy orgulloso de estar aquí en tu espacio, Eduardo. Marino, ¿cómo nació el documental El viaje de la marimba? Bueno, este documental nació con una idea antigua de hace más o menos 20 años, 18 años. En ese entonces hacíamos un programa vinculado a las músicas del Pacífico y a las músicas tradicionales en general. Y por otro lado, pues tenía un contacto muy cercano con Germán Patiño, con el maestro Hugo Candelario González, a través del Festival Petronio Álvarez, los inicios del Festival Petronio Álvarez. Por ahí en todo ese trabajo, pues de los inicios de todo ese proceso, nació esa idea, ¿cierto? Una idea que se pudo materializar pues este tiempo después. La producción de este proyecto fue un viaje fantástico. Comenzamos en México, luego fuimos a Ecuador, posteriormente fuimos a Dakar, a Senegal, luego pasamos por Nueva York, por Esmeraldas, Ecuador, y en Colombia. Esto más o menos en un proceso de un año. Estaba terminando pandemia y este proceso un poco lo demoró ese asunto de la pandemia, pero también tuvimos la oportunidad de respirar el material de un viaje a otro y eso nos permitió pues tomar ciertas decisiones de contenido. ¿Qué narra exactamente El viaje de la marimba? ¿Qué narra este documental? Creo que lo que narra hoy El viaje de la marimba es una serie de relaciones culturales que hay entre nuestros pueblos, entre nuestras etnias, qué distancias y qué vínculos tenemos nosotros dependiendo de nuestra geografía. Habla de la trascendencia, del poder de lo cotidiano, ¿cierto? Cómo eso se transforma y cómo se vuelve casi épico en el futuro. Creo que hay un punto de identificación con el mestizaje, ¿cierto? O sea, la creación cultural y en este caso la musical ancestral tiene esa capacidad de sincretizarse por un lado, pero por otro lado también de una mixtura de culturas. Y también quería de golpe hacer entender que a través de esta música se hace un ejercicio de resistencia al dolor y ese mismo dolor convive con la alegría. Y se nota aquella hermandad. Ese es el momento donde decimos, pues las fronteras no quedan sin piso, no sirven para nada. Esto es un solo territorio, es un solo sentir, es una sola forma de pensar. La música no tiene fronteras, el arte no tiene frontera como tal. Y es la misma cosa, una emoción inmensa. O sea, el músico definitivamente es un ser privilegiado. ¿Cuáles son los mensajes que deja este documental con respecto a la importancia y la relevancia de la marimba en los distintos lugares y regiones donde ella se ejecuta, donde ella forma parte de la tradición cultural? Yo quisiera que uno de los mensajes con el que uno pudiera reflexionar en este documental es sobre la huella que dejaron para nosotros y la huella que nosotros podemos dejar para otras personas. Creo que es muy importante uno reflexionar sobre el poder que tienen nuestras decisiones, el poder que tiene nuestra creación cotidiana, que se convierte en mensajes que pueden descifrar otras generaciones. Creo que por ahí va el mensaje. ¿Usted piensa que a la marimba se le ha dado la importancia que se merece y el lugar que le corresponde como elemento fundamental del patrimonio inmaterial de la cultura colombiana? Yo creo que hoy más que nunca hay una conciencia sobre el valor de nuestro patrimonio, ¿no? De nuestro patrimonio cultural. Creo que en las últimas tal vez 2 décadas, no sé,
los medios se han interesado de una manera distinta sobre este tema. Hay creación, ¿cierto?, artística, creación cultural, hay un interés por resignificar y revalorar esa historia que nos contaron alguna vez, ¿cierto? Hay mayor cantidad de contenido y de realizadores o creadores de contenido interesados en estos asuntos, y esto de alguna manera, no sé si garantiza, pero sí por lo menos promueve hacia el futuro esas miradas sobre el pasado. ¿Qué fortalezas tiene la televisión para difundir los valores y la importancia del patrimonio inmaterial de un país como Colombia? Bueno, la televisión sigue siendo un medio poderoso para comunicar. Hoy tenemos retos distintos porque las audiencias han determinado nuevas formas, pues, de consumo, y acomodarse a esas audiencias, a las dinámicas de esa demanda, pues sugiere un reto complejo, pero sigue siendo la televisión un camino eficiente, ¿cierto?, con una cobertura interesante en el caso de la televisión pública tradicional abierta, para promocionar, para hablar de lo que somos. Nosotros somos muy espirituales, los intérpretes de esta música negra. Definitivamente este instrumento sí es de resistencia, es de alegría, es de tristeza, es de amor, es de expresar todas las manifestaciones y sentimientos que como ser humano podamos llegar. Marino, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Muchas gracias por la invitación. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos del patrimonio inmaterial de la humanidad a través de la marimba. Si ustedes tienen algún comentario sobre este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Twitter, @SenalColombia, y en Facebook, Senal Colombia, página oficial. Allí también pueden seguir la programación del canal. Si tienen alguna queja, sugerencia, reclamo acerca de este programa o de cualquier otro programa del canal, escríbanme, defensor@rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias, y recuerden que nuestra cita es aquí para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.